¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. En ninguna de las ocasiones que Estados Unidos ha aplicado medidas coercitivas contra otras naciones del mundo para forzar un cambio político ha logrado su objetivo. Sin embargo, hoy esa es su principal estrategia para lograr el derrocamiento del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro. Hace pocos días, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas aprobó por mayoría una resolución contra las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos y reafirmó que cada Estado tiene el derecho inalienable a elegir libremente y desarrollar, de conformidad con la voluntad soberana de su pueblo, su propio sistema político, social, económico y cultural, sin injerencia de ningún otro Estado. Según un amplio estudio del Centro de Investigación de Economía y Política, cuya sede funciona en el país norteamericano, hasta mayo de este año habían fallecido un poco más de 40.000 venezolanos como consecuencia directa de este hostigamiento económico, que calificaron como castigo colectivo a los venezolanos. Recientemente, un informe del Banco de Inversión Torino Capital destacó que las sanciones financieras contra Venezuela están asociadas con una caída cercana a los 800.000 barriles diarios en la producción de petróleo, con un valor aproximado a casi 17.000 millones de dólares al año. El mismo Thomas Shannon, un ex alto funcionario estadounidense, ha revelado que el bloqueo causa un daño enorme al pueblo y lo compara con un bombardeo militar. Importantes analistas internacionales han afirmado que ignorar el sufrimiento que causan el bloqueo económico y la asfixia financiera no va a llevar la democracia y la paz a Venezuela. La Casa Blanca ha advertido que continuarán aplicando nuevas sanciones contra nuestro país, por lo que se mantiene la estrategia para ocasionar el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro. En ese contexto, el gobierno bolivariano y la oposición reinician un complejo proceso de diálogo y negociación, donde uno de los puntos cruciales de la agenda de 6 temas es el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, que permitan crear las condiciones necesarias para una amplia consulta electoral. No hay duda que el diálogo sigue estando en peligro. Para protegerlo, el gobierno bolivariano debe avanzar más rápidamente en un nuevo modelo económico y asegurar una transparente alianza con los sectores productivos privados. También es necesario fortalecer el proceso de venezolanización del diálogo, convocando a otros sectores claves del país y mejorar la calidad de la comunicación y del lobby en las relaciones internacionales. La mesa de negociaciones, que ahora será permanente, podrá mantenerse por varios meses, pero habrá que prever un agravamiento del conflicto político a partir de octubre próximo, en caso de que se compliquen las negociaciones. Hay que blindar el proceso de diálogo desde ahora, y esa tarea le corresponde al gobierno bolivariano. Sobre estos temas conversaré con Leopoldo Pucci, sociólogo y uno de los más agudos analistas políticos del país. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña Leopoldo Pucci, sociólogo, analista político, columnista del Universal. Fue secretario general del MAS, fue diputado en el Congreso Nacional, también fue diputado en la Asamblea Nacional y constituyente en 1999. Bienvenido, Leopoldo, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias y en principio felicitaciones por el Premio Nacional de Periodismo. Gracias, de verdad. Y al programa.
En nombre del equipo, muchas gracias, Leopoldo. Después del 30 de abril, del fracaso de la intentona insurreccional, podemos hablar de un cambio en la correlación de fuerzas que en este momento favorece al gobierno bolivariano, o podríamos más bien describir la situación actual como la de un empate catastrófico. Sí, hay un equilibrio. El término catastrófico tal vez no sea tan... Responde un modelo. Sí, un modelo, pero no sea tan sí. adecuado porque es un término que asusta pues en sí mismo, ¿no? Sí. Pero desde el punto de vista del equilibrio de fuerzas que existe, del lado del sector gubernamental tiene elementos a su favor, mantiene un respaldo, no mayoritario, pero sí un respaldo popular. Importante, sí. Mantiene el respaldo de la Fuerza Armada, que es parte de la acción gubernamental. Tiene en el campo internacional alianzas establecidas de importancia, de manera que tiene un peso. Del lado del sector de oposición también dispone de una fuerza importante, tiene respaldo, que sintetiza el descontento, claro, ¿no? que es muy amplio en la sociedad venezolana, que no es solo su propia fuerza, sino también más allá de su propia fuerza, en diversos sectores y clases existe un malestar social, y eso es capitalizado, obviamente, como ocurre en cualquier parte, por la oposición. Dispone de respaldos internacionales o está articulada a proyectos o intereses geopolíticos internacionales que son de gran peso, especialmente en el continente, de manera que lo que está planteado es que esas fuerzas que están en equilibrio busquen, en función de solucionar los problemas del país, que son numerosos, especialmente en materia económica y social, en buena parte producto del mismo conflicto y en una gran medida producto de los problemas de gestión, de los problemas de la gestión pública, políticas económicas. Todo esto se combina ahora con el asunto de las sanciones, que son un elemento adicional a los graves errores cometidos. Y lo que aspiran los venezolanos es que se busque alguna fórmula de entendimiento que permita que Venezuela pueda, ¿no?, digamos, vivir con mayor normalidad, solucionar problemas de la vida cotidiana, y eso es posible, y ese es el planteamiento central, buscar mecanismos, no simplemente la celebración de un proceso electoral, que es una competencia, que es una contienda, que es parte del proceso político, pero se requiere ir mucho más allá. Un punto esencial es la búsqueda de mecanismos de coexistencia, no para un momentico, sino de largo o por lo menos de mediano plazo, que las fuerzas actuales que existen en la sociedad venezolana puedan ir hacia un horizonte común. Eso debe estarse discutiendo en la mesa de diálogo y en las mesas anteriores. Cómo lograr no solamente un acuerdo, sino un acuerdo que trascienda las peticiones más relevantes, elecciones, permanencia en el poder, que tiene que ver con reconocimiento, respeto, convivencia, sí, coexistencia, coalición. El punto esencial es... Y parece que las dos fuerzas son irreconciliables y difícilmente se pueda llegar a acuerdos tan profundos. Sí, tienen visiones antagónicas, contradictorias, sí, pero eso no significa que no pueda haber coexistencia. O sea, las fuerzas antagónicas pueden coexistir y trabajar en muchos aspectos en un mismo sentido. O sea, eso depende del tipo de acuerdo al que se llegue. No creo que hasta el momento se haya trabajado con fuerza esa fórmula de coexistir, porque pues, la gente muchas veces entiende o uno supone que coexistir es simplemente participar en un gobierno de coalición o colegiado, o que es para una etapa solamente, ¿no? No se piensa en una visión más de futuro. Aquí hay que pensar en que una alternancia en el gobierno, es decir, una salida de quienes están en este momento en posiciones de gobierno, que se produzca una alternancia y quienes están en la oposición accedan al poder, debe desde ahora y antes de que se produzca un evento de esa naturaleza, tienes que programar esquemas de convivencia y de coexistencia en el futuro, que no se limitan simplemente a una amnistía o un perdón,
como si se tratara de cuestiones de menor trascendencia. Se trata del poder político, se trata de una sociedad, y se puede establecer y discutir desde ahora cómo sería la convivencia entre los factores una vez que se produzca la alternancia en el poder. Incluso acuerdos acerca del modelo, ¿no? Sí, acuerdos modelo en alguna compartido. parte, porque siempre la dinámica Claro. gobierno-oposición es necesaria. O sea, no vamos a pensar que va a haber un gobierno que lo van a respaldar todos los sectores, claro, con unas políticas uniformes completamente. Pero puede haber algunos parámetros comunes, que cada quien hace algún tipo de concesión. Si es en materia económica, por ejemplo, pudiera pensarse en un acuerdo en torno a una economía mixta. Quizás, dependiendo de quién accede al poder, el peso del sector estatal sería menor o mayor, pero sin ir a los extremos. Sin ir a una economía completamente y exageradamente estatizada, ni tampoco a un esquema ultraliberal. Entonces, aunque en el fondo a cada uno de los factores pudiera inspirarlo más una de estas posiciones más extremas o más hacia los puntos de la coordenada, más hacia un lado, hacia la derecha o hacia la izquierda, pienso que pudiera buscarse acuerdos y entendimientos. Eso es un punto sobre si hablamos de modelo o de futuro económico del país, pero también hay un elemento central que es el poder político. El poder político puede compartirse, aunque no se comparta el Ejecutivo Nacional, es decir, los ministerios. El poder político puede ser compartido entre las fuerzas en pugna en la actualidad. El poder político tiene que ver con Tribunal Supremo de Justicia, tiene que ver con Contraloría, tiene que ver con Fiscalía. Entonces puede pensarse en un modelo más compartido de esas instituciones del Estado que no son el gobierno. Y también con los poderes fácticos. Tiene que ver con medios de comunicación, con capacidades de acción política en la sociedad. Es decir, puede estudiarse un amplio abanico de entendimiento, de manera que en el momento en que se produzca una alternancia, se produce una elección y gana un nuevo presidente que provenga de las filas de la oposición, por ejemplo, ya esté orquestado, organizado la manera en que se va a convivir. En ese escenario, donde la oposición logra acceder al poder, pero es una oposición sin identidad, sin discurso, en mi opinión, en la evaluación que hacemos, sin discurso, sin código, sin símbolos. Su discurso es básicamente, se basa fundamentalmente en la crítica a la gestión y ahí convoca el descontento. Además es un liderazgo o un sector muy tutelado desde afuera, como dirigido, como que respondiera más a la estrategia de un factor externo muy poderoso. ¿En qué condiciones puede gobernar, puede garantizar la estabilidad política y social una fuerza con estas debilidades? Bueno, es natural que una fuerza de oposición, también en cualquier parte del mundo, capitalice el malestar y el descontento y que eso sea parte muy importante de sus seguidores. O sea, no, eso es lo que ocurre siempre, pues, o suele ocurrir. Luego uno puede decir que sí existe, a mi manera de ver, sí tiene un perfil, la oposición venezolana, a pesar de los matices y las diferentes organizaciones que allí existen, en torno, básicamente, de manera predominante, al pensamiento liberal. O sea, se le denomina ahora neoliberal, o más en esa visión. Y tiene una ubicación geopolítica también bastante clara, o sea, que uno puede observar con claridad, pues, de una ubicación dentro del esquema geopolítico estadounidense. O sea, eso creo que es un rasgo, y sí tienen un conjunto de definiciones en torno al tipo de políticas. No hay la suficiente unidad, hay corrientes socialdemócratas importantes dentro del pensamiento de los matices de lo que son los sectores de oposición. Sin embargo, no puede decirse que no tendrían un perfil hacia dónde enrumbar. No significa que se comparta el perfil, sino en este caso se trataría de acceder al poder por fuerzas más de centro o más moderadas, evitar que se vayan hacia un extremo ultraliberal o neoliberal. O sea, que pudiera ser una inclinación en el ejercicio del poder, unas privatizaciones generalizadas, ¿no? Completa desmontaje de los, digamos, de los valores sociales, de las conquistas sociales, de
de las leyes de protección social, o sea, que se vaya hacia un extremo. Que no es, si que existe, no forma parte si de la es, tradición política venezolana. No forma nada. parte, pero siempre en estas cuestiones muchas veces se pudiera tender a ir hacia un extremo innecesariamente. Creo que eso puede, como una situación como la venezolana, puede ser parte de los acuerdos y no es tan sencillo que un país como Venezuela, donde el valor de lo popular es tan fuerte, Muy fuerte. ¿no?, que pueda desprenderse completamente de eso, aunque haya mayor inclinación en la actual oposición hacia desprenderse, pero creo que puede armonizarse. La mesa de diálogo, para ir a unos comerciales, quiero que pienses ahora en si estamos ante una mesa de diálogo o ante una mesa de rendición, pero lo comentamos después de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te preguntaba, Leopoldo, si estamos ante una mesa de diálogo o ante una mesa de rendición. A veces pareciera que las posiciones son irreconciliables. Por un lado, el gobierno, como exigencia fundamental, crucial, el levantamiento de las sanciones. Y la oposición, como bandera también fundamental, la realización de elecciones. Entonces pareciera que uno u otro está esperando la rendición del adversario. Bueno, ¿Es posible avanzar? Es una mesa de negociaciones. Okay. Entonces, en la negociación muchas veces entiende, se quiere negociar o no es como sinónimo de acceder a la propuesta del otro. Y en realidad la negociación es que cada quien acceda y dé concesiones en diferentes puntos. Aquí se discuten diferentes puntos y hay unos que son clave. Yo pienso que lo ideal sería determinar en primer término los mecanismos de coexistencia para un periodo postelectoral. Y una vez que esto esté bastante adelantado, bastante blindado, bastante acordado, cómo sería la vida, las relaciones políticas luego de un proceso electoral, y que eso esté lo suficientemente acordado, eso facilitaría llegar a acuerdos sobre otras materias, ¿no? En tu opinión, entonces, es más importante acordar mecanismos de coexistencia, de consenso, y no tanto la fecha de las próximas elecciones. Sí, y la fecha de las próximas elecciones debería ser el último punto después de un acuerdo de convivencia. Sí, lo que hago es invertir los términos. Okay. En vez de iniciarse por fijar una fecha de alguna contienda, alguna confrontación, en este caso electoral, pero en fin de cuentas contienda, es establecer con claridad los mecanismos de coexistencia y de convivencia. Y posteriormente, entonces, discutir todo lo relativo a la institucionalización del país, de la Asamblea Nacional, del Consejo Nacional Electoral, todo lo relativo a lo que tiene que ver con procesos electorales, fechas electorales, pero si ya hay seguridad de cuáles son los términos de la coexistencia, los actores se comportarían con mayor tranquilidad frente al futuro, porque ya hay digamos, algo establecido, pactado, acordado sobre el futuro. Las elecciones por sí solas no resuelven el conflicto. Por supuesto. Podrían hasta agravarlo. Un proceso electoral sin que haya previamente un acuerdo de coexistencia es difícil su realización, e incluso si se llegara a realizarse, no pueden considerarse como solución de un problema. Son una solución, por supuesto, en la medida que se articulan con un proceso de coexistencia y de elaboración de mecanismos de coexistencia. Por sí sola, si no va combinado con un acuerdo de esa naturaleza, no son un punto... Reproduce el conflicto. Sí, va a reproducir el conflicto y es una suerte de espejismo de resolución del conflicto. La verdad, el punto central es la creación del mecanismo de coexistencia. Dentro, una vez, digamos, se puede avanzar simultáneamente, ¿no?, en un proceso de elaboración en paralelo,
pero luego, por supuesto, está todo lo que tiene que ver con fechas electorales, etcétera, pero ya viene un problema donde 6 meses, 12 meses son asuntos que pueden ser conversados con mayor facilidad, un año, o sea, son ya cuestiones de tiempos que pueden programarse. Sobre estos puntos existen diferencias, por supuesto, entre gobierno y oposición, pero yo pienso que sería una especie de llave que facilita que se abran las posibilidades de acuerdo, que se trabaje fuertemente sobre la forma en que el país va a coexistir en los próximos 6 o 10 años. Exacto. Entonces, si tienes eso bastante claro, es mucho más fácil entonces que se entre a trabajar lo que tiene que ver con fechas y procesos de electorales. Entonces, por supuesto, están los temas relacionados. Hay unos puntos que pudiera avanzarse parcialmente, pero al parecer el mecanismo de Noruega requiere que todos los puntos en su conjunto sean aprobados de forma simultánea. Right. Hay unos puntos que pudieran avanzarse, como tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral, con la institucionalización de la Asamblea Nacional, con el destino de la propia Asamblea Constituyente, que pudiera incluso llegarse a algún entendimiento para alguna reforma constitucional consensuada. Entonces, esos son puntos que pueden trabajarse y estudiarse con soluciones. Pero si estas soluciones no se enmarcan en una visión de mayor largo plazo de coexistencia, serían solamente soluciones parciales, pero puede avanzarse en ellas. Entonces puede avanzarse en lo del Consejo Nacional Electoral, puede avanzarse en lo de la Asamblea Nacional, lo del Tribunal Supremo de Justicia, inclusive sin que culminen las negociaciones de Noruega, que pues, depende de los actores cuánto tiempo se prolongue. Pareciera que hay una venezolanización de la mesa de diálogo, pero sabemos muy bien que los factores externos están jugando duro en el tablero político, donde la posición de Venezuela parece crucial, fundamental. ¿Cómo contribuyen o perjudican los factores externos con relación a la resolución del conflicto? La experiencia reciente nos dice, si me equivoco me dice, que en la medida que los factores externos se alejan del conflicto, hay muchas más posibilidades que los factores internos lleguen a acuerdos. Bueno, es que hay una dimensión geopolítica del conflicto venezolano, hay una dimensión interna que tiene que ver con intereses sociales, intereses de élites políticas, con visiones del país, y hay una dimensión geopolítica. Esa dimensión geopolítica tiene que ver con la separación de Venezuela del dispositivo geoestratégico de Estados Unidos. O sea, Venezuela en los últimos años, o digamos 15 años por lo menos, se ha ido distanciando del dispositivo geopolítico estadounidense. Entonces eso crea un roce entre dos estados. Entonces ya hay un punto de, digamos, lo que se llama un punto de conflicto. No al rojo vivo, pero sí un punto de conflicto. En la medida en que se produce esa separación y ese distanciamiento, que no ha sido brusco, sino ha sido progresivo, un distanciamiento en lo militar, en lo económico, digo progresivo porque, por ejemplo, en lo económico no fue muy fuerte ni profundo, porque la articulación, integración de la economía venezolana con la estadounidense hasta hace pocos meses era muy, muy grande, ¿no? En términos del petróleo, en términos financieros, etcétera. Pues, o sea, no se había producido una ruptura, pero sí ha habido un distanciamiento en lo político y en lo militar, sin que Venezuela se integrara a otro dispositivo diferente, pero sí una separación. Eso al mismo produce simultáneamente un acercamiento con otros factores de la multipolaridad que existe en el mundo, ¿no? O sea, y esa dimensión geopolítica cuenta en Venezuela porque está el interés de un Estado, en este caso de Estados Unidos, de reinsertar a Venezuela dentro del dispositivo geopolítico tradicional. Entonces hay un esfuerzo, hay una acción y hay un propósito dirigido a eso. O sea, todo un Estado actuando en función de ese objetivo. En eso se articula con los elementos internos, pero tiene su propia especificidad, o sea, la especificidad de la acción geopolítica. Y eso se ha complicado mucho más en la medida en que se ha enarbolado nuevamente la denominada doctrina Monroe, que se había dejado de utilizar
que en un momento se dijo que ya eso había finalizado, que ya no era parte más del mundo actual, moderno. Sin embargo, ha sido reivindicada por las autoridades, pues no es una simple acusación malsana, sino que ha sido reivindicado por el propio gobierno de Estados Unidos y por su propio presidente. Entonces, ese intento de reintegrar a Venezuela dentro de ese esquema de doctrina, eso crea un roce fuerte, porque hay un interés de alcanzar ese objetivo. Yo creo que hay que buscarle soluciones y hay que buscar también alternativas frente a esa realidad. Venezuela no tiene por qué pertenecer a ningún bloque geopolítico, desde el punto de vista militar o desde el punto de vista político. Venezuela puede lograr, entre los acuerdos de Noruega, una condición de neutralidad. O sea, que Venezuela no pertenezca a un bloque, digamos, militar, afiliado a Rusia o afiliado a otros centros de poder mundial, en esta multipolaridad, o China, pero que tampoco pertenezca, como sí pertenecen otros países de América Latina, como Colombia o Panamá, que pertenecen, digamos, al campo, al dispositivo geopolítico estadounidense. Entonces Venezuela pudiera acordarse que pasa una condición de neutralidad, y esa condición de neutralidad es respaldada y asumida como tal por las grandes potencias en el mundo, por la Unión Europea, por Rusia, por los propios Estados Unidos. Entonces esa sería una vía de solución a esa dimensión del conflicto venezolano, que es la dimensión geopolítica que existe y que es muy fuerte en la actualidad. Son temas difíciles de resolver a muy corto plazo. Sobre todo si se ignoran y no se toma en cuenta que esos problemas existen, porque el interés en relación a Venezuela y la intervención, y en buena parte, no es solo derivada de los conflictos internos, sino de este acontecimiento o de estos hechos que han ocurrido, de este distanciamiento, de esa separación, que se va creando una especie de pequeña herida, o como cualquier separación, y que un mecanismo para solucionarlo no tiene por qué ser de nuevo o integrar a Venezuela como está integrada Colombia, que tiene hasta mecanismos de participación en la OTAN, ¿no? Sino que Venezuela puede mantener, que además tiene una tradición de independencia nacional, digamos, en su fundación como nación, tiene, digamos, un vigor fuerte, ¿no?, de la idea de patriotismo, y incluso durante el periodo de la Guerra Fría, gobiernos que se inclinaban hacia Estados Unidos en el conflicto de la Guerra Fría frente al mundo comunista, mantuvieron momentos importantes de independencia, ¿no?, de neutralidad, y en ningún momento pudiéramos decir que aceptaban, por lo menos públicamente, algo como la doctrina Monroe. Ahora, son temas difíciles que van a exigir mucho tiempo, pero hay bastante impaciencia, no solamente en la sociedad venezolana, que reclama soluciones y respuestas a sus problemas económicos urgentemente, sino que uno nota también impaciencia en la política hacia Venezuela, en la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela. ¿Cuáles son los escenarios de la mesa de diálogo? ¿Un escalamiento del conflicto o la paciencia estratégica suficiente para esperar los consensos necesarios? No me responde cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Los escenarios con relación a la mesa de diálogo. ¿Paciencia estratégica o impaciencia por respuestas? ¿Hacia dónde nos conduce esta circunstancia? Bueno, creo que los dos factores han apelado a la paciencia estratégica y lo han formulado verbalmente el mismo concepto, sí, ¿no? Tanto los dos factores. Y me parece que es adecuado, claro, cada quien busca en la paciencia, y como tiene la palabra estratégica, es inclinar la balanza a su favor. Es cambiar natural, la correlación de fuerzas. Cambiar la correlación. Es más o menos normal en
en un pulso político como el que se libra. Pienso que ese pulso puede dar lugar a un entendimiento y a un acuerdo, o sea, donde estableciendo los mecanismos de coexistencia postelectoral se establezca un cronograma electoral. Un cronograma electoral que, si es con paciencia estratégica, tiene un tiempo para su realización, si hay seguridad en su realización. O sea, si lo primero es la seguridad de que exista una agenda concertada. Con una agenda y con un cronograma concertado, el tiempo se comprende de otra manera y tiene otro impacto. Ahora, el gobierno norteamericano no está como muy dispuesto a, ¿cómo te diría?, a eliminar las sanciones económicas. Ahí hay un asunto y su bastante... paciencia es rigurosa, es conflictiva. Se mantiene lo que se denomina presión, es decir, una acción contraria al adversario. Y en este caso, a través de un mecanismo que es muy perjudicial, como es las sanciones. O sea, incluso en Washington muchos sectores les parece muy negativo porque perjudica mucho no solo al contrincante al que se quiere vencer, sino que en este caso perjudica a los venezolanos en general. Se dice muchas veces la discusión sobre si la situación económica estaba mala antes de 2017, cuando comenzaron, cuando se ejecutaron las sanciones más visibles, o ahora de 2019, y efectivamente políticas económicas equivocadas han creado grandísimas dificultades al país en términos de precio, inflación, escasez. Eso es innegable. Pero también es innegable que el efecto de las sanciones ha sido muy fuerte y terrible, es demoledor. Dramático. Claro, ¿no? En la medida en que no puedes hacer compras, no puedes mover recursos y divisas, no puedes exportar con facilidad el petróleo, pierdes clientes. O sea, se habla de embargo petrolero y embargo financiero. Esto se suma a una mala situación económica. Entonces, por supuesto, utilizar ese mecanismo contra la población, que afecta a la población, crea muchas dudas entre diputados, representantes y senadores en Washington. Por eso no obliga al gobierno bolivariano, al margen o en paralelo a la mesa de diálogo y negociación, implementar de inmediato políticas económicas que de alguna manera amortigüen el impacto de las sanciones, ¿no?, o apunten en una dirección más acertada en la conducción económica. Por supuesto, si ya era necesario un redimensionamiento de las políticas públicas económicas, ahora es mucho más urgente. Y también ha habido medidas en esa dirección, quizás impulsado por las circunstancias, con todo lo que tiene que ver con la liberación de la política cambiaria, el control de precios. Eso es parte de, de reacciones y de respuestas. Condiciones para la inversión. O sea, ha habido ciertos elementos que han facilitado el movimiento económico. Por supuesto, la carga de los errores del pasado es muy grande, y a eso se le suma entonces todo lo que tiene que ver con estas sanciones. Oye, en ese sentido estamos llegando ya, o hemos llegado ya al fin del estatismo, del modelo estatista, al fin del rentismo petrolero, al final del socialismo petrolero. ¿Qué crees tú? Bueno, el estatismo como componente de una economía mixta me parece que es útil y conveniente. Lo que es negativo es el exceso de estatismo, pero sobre todo un estatismo con una mala gestión, es decir, que la porción de la economía que venía siendo con anterioridad, no sé en cuánto está en este momento, el 30% que correspondía al sector público del Producto Interno Bruto, si corresponde una gestión mala, si a hechos de corrupción, si está manejada de una forma sin profesionalismo, ocurre lo que ha ocurrido en muchísimos casos, en las empresas de Guayana y en la propia industria petrolera. Ahora, eso no deriva exclusivamente, hay muchas empresas privadas mal administradas que quiebran también, o sea, no es automático. Yo creo que una buena combinación con un sector privado muy fuerte
en el país, combinado con áreas manejadas desde el sector público, es lo mejor para Venezuela, pero manejada con capacidad gerencial verdadera. En este momento que el ingreso por la renta petrolera prácticamente ha desaparecido, la economía depende esencialmente del sector privado. Exacto. Es el factor dinámico en la actualidad. Eso requiere que en el futuro tenga mecanismos de corrección, que el propio mercado lo vaya corrigiendo. Muchas veces uno ve como precios y productos están más caros en el exterior. Uno conoce los precios por cualquier manera de un precio de un producto y lo vas aquí a un supermercado o a cualquier tienda y los precios son muchísimo más altos. Eso tiene que corregirse. Por el momento ha ayudado esa liberación a que haya productos y que disminuya la escasez, pero eso es insuficiente. Ahí está el problema del salario de los trabajadores. Todo eso debe irse abordando, pero sin dogmatismos ni estatistas ni liberales, con un sentido mucho más pragmático de la vida económica. Sin no ideologizarlo completamente, sino irle dando soluciones dentro del espíritu de nuestra tradición, donde siempre ha habido un componente importante del Estado. Respetando las leyes de la economía. Y al mismo tiempo las leyes y la dinámica propia de la economía. Si se hace con ese espíritu, eso podemos desprendernos con mucha facilidad. En el caso de los venezolanos, después de todo no somos enemigos, hay diferencias, hay conceptos y visiones distintas. Pero siempre existe un mínimo de espíritu de fraternidad, que es lo esencial y sobre el cual tenemos que trabajar. Un último mensaje, Leopoldo, a quienes están hoy sentados en la mesa de diálogo y negociación en pocos segundos. Bueno, que le pongan acento al asunto de la coexistencia postelectoral como materia prioritaria. Y luego que lleguen a los entendimientos necesarios, que tampoco son algo del otro mundo, ¿no? Tienen, una vez resuelto el problema de la coexistencia política, digamos, y pensando en una Venezuela hacia el futuro, no solo en lo inmediato, no en los términos de una salida y una solución. Muchas veces la gente dice, los tiempos no alcanzan. Bueno, tiene que ser ubicado dentro de la paciencia estratégica, ya no como conflicto, sino como solución de una visión de futuro, donde puede haber entendimiento entre partes que van a coexistir, porque no va a desaparecer, ni la oposición va a desaparecer nunca, ni el sector gubernamental, los seguidores de Chávez, va a desaparecer en Venezuela, pierdan o se ganen elecciones, haya o no haya ningún tipo de acuerdo. Entonces estás obligado a coexistir, porque a diferencia de cualquier otra institución, digamos, otro elemento, puedes dividirte o separarte, aquí no puedes. O sea, tienes un solo territorio, tienes una república, tienes una nación, tienes una población mezclada, y de tal manera que lo lógico es el acuerdo, el entendimiento, pero yo insisto, es trabajar con mucha fuerza el esquema de coexistencia postelectoral. Bueno, Leopoldo, muchísimas gracias por este análisis situacional. Gracias a ti. Después de los comerciales, el Monitor País Interlaces. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. La nueva ronda de sanciones petroleras podría ocasionar a PDVSA pérdidas adicionales por más de 10.000 millones de dólares este año, lo que equivale a más de 2/3 partes de las importaciones del país en el 2018, agravando dramáticamente los ingresos de Venezuela para la compra de alimentos y medicinas. La inversión extranjera que urgentemente necesitamos requiere principalmente de confianza, de reglas claras y de un potente compromiso político. No se entiende que mientras el gobierno bolivariano invita a la inversión privada, establece condiciones más favorables y se flexibiliza el mercado, en paralelo se promuevan nuevos impuestos y se establezcan nuevas trabas para constituir empresas. Un estudio publicado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica concluye que la economía venezolana estaría en una situación muy diferente, de no ser por las medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos,
y además destaca que al menos 150 medidas coercitivas han sido aplicadas por Estados Unidos contra Venezuela. Entre 2008 y 2012, el sector público de Venezuela recibió en términos netos flujos de más de 95.000 millones de dólares en la forma de inversiones externas y préstamos. Desde el 2013, cuando asume Nicolás Maduro la presidencia, los mercados internacionales se cerraron para el país sin que hubiese choque económico de ningún tipo, ni una crisis interna, ni un desplome en el precio del petróleo. El sector público venezolano no solo dejó de recibir divisas, sino que por el contrario tuvo que pagar más de 17.000 millones de dólares entre el 2013 y el 2017. En resumen, si sumamos el valor promedio anual de divisas que no entraron producto del bloqueo y que asciende a 19.200 millones de dólares, más lo que el país tuvo que pagar promedio cada año, equivalente a 3.300 millones de dólares, podemos concluir que la economía venezolana sufrió una asfixia de 22.500 millones de dólares anuales, producto de una deliberada estrategia internacional de aislamiento financiero. Solo la unidad del pueblo y la solidaridad de sus dirigentes garantizan la grandeza de las naciones. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación.